Bien, en este video se presentará el proyecto Unidad 2 denominado Convertidores AC-AC de la materia de electrónica de potencia. El equipo está conformado por Monge López Jonathan, Rojas Romo Víctor Manuel, Terat Edwin Aarón, Vega Lozano Jesús David y su servidor Lomas Esquer Jesús Abraham. Bien, se presenta una aplicación de un conversor directo de AC-AC, el cual necesitamos convertir una señal alterna de frecuencia y amplitud fija en una señal alterna de amplitud, frecuencia y fase ajustable. Para utilizarlo, bueno, en este caso en un cargador de baterías. En esta presentación se verá la demostración de la fabricación del prototipo funcional, así también como los diagramas eléctricos y las simulaciones en software. Se adjuntará un video donde se muestre los resultados de forma experimental. Bien, para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Transformador de 100 volts de corriente alterna a 12 volts de corriente alterna con una relación 10:1. 4 diodos 1N4001 a 1 ampere o un puente de diodos. Una placa fenólica perforada, cautín, estaño, multímetro y cable para corriente eléctrica solamente. Bien, la aplicación sugiere la implementación de la configuración de convertidor AC-AC, el cual será utilizado para suministrar una corriente eléctrica en sentido opuesto al de la corriente de descarga. Desde el momento en que la fuente de energía se dispone de la red de corriente alterna, se recurre a rectificadores de selenio o a los constituidos por diodos de silicio. Dado que la tensión de la red tiene un valor notablemente superior al necesario, se hace uso de un transformador para reducir la tensión a valores comprendidos entre 13 y 18 volts de corriente alterna. Y bueno, esto es con el fin de que una batería o pila recargable recupere su carga energética. Ahora bien, se muestra el diagrama esquemático. Podemos ver que la bobina primaria del transformador se conecta con la fuente de corriente alterna, produciendo un campo, un flujo magnético variable alrededor de ella y en el núcleo. Este campo de variación magnética a su vez produce un flujo magnético variable para la otra bobina secundaria, que es donde nos enfocaremos en lograr una conversión de 127 volts de corriente alterna a una tensión de 12 volts de corriente alterna. Y bueno, posteriormente a eso se encuentra un prototipo que involucra la energía directa, que se encuentra el puente rectificador de diodos, que cumple la función del circuito rectificador de onda completa, ¿no? Y bueno, comenzamos con el procedimiento. Primeramente en la placa fenólica se colocan los componentes, tales como la bobina secundaria, el puente de diodos y el capacitor, ¿no? Como se puede ver, bueno, esto se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico interno, ¿no? Después se procede a colocar un poco de estaño en las puntas de los componentes para continuar con la soldadura. Y bueno, como anteriormente dije, vamos a utilizar el transformador que proporciona energía eléctrica en nuestros circuitos. Se utiliza la corriente alterna, en nuestro caso son 127 volts de corriente alterna, que son dirigidos a la bobina primaria. Después la energía proporcionada a través de nuestra bobina secundaria y está dirigida al puente de diodos, ¿no? Se ve, bueno, que utilizamos un transformador de marca Ormax. Y bueno, esto es todo. Finalmente es el circuito de la placa fenólica, que es como se queda, como quedó finalmente. Y bueno, ya en esta foto solamente es una medida de la cantidad de voltaje, ¿no?, de corriente alterna que proporciona el transformador de 12 volts de corriente alterna. Aunque, pues mejor dicho, vamos a ver el video experimental, ¿no?, que hicimos. Estamos en la parte experimental y aquí daremos a conocer los resultados finales obtenidos. Hacemos un acercamiento al resultado final donde se encuentra la placa, nuestro transformador, además de los componentes previamente dicho en la sección teórica, ¿no? Ahora bien, mediremos con un multímetro la parte secundaria de la bobina, que en este caso nos tiene que dar en teoría un valor de 12 volts de corriente alterna. Entonces bien, como es posible, puede observarse que nos da un valor de 12 volts de corriente alterna.
Como conclusión, la electrónica de potencia AC/AC en forma genérica acepta energía eléctrica de un sistema y la convierte para otro sistema de corriente alterna con formas de onda de amplitud diferente, frecuencia y fase. Además, los convertidores AC/AC son empleados para variar la tensión eficaz a través de la carga constante. También es útil para amplificar la corriente. Esto se puede observar en la generación de energía al ser distancias bastante grandes en las que se necesita que viaje la energía y se puede amplificar en ello, ¿no? Nos dimos cuenta de un ejemplo claro de esto, es el suministro eléctrico de la comisión que proporciona para las colonias de la ciudad, en el que necesitan que la energía viaje a un voltaje muy alto en las plantas de transmisión por medio de líneas, ¿no? Y las subestaciones trabajan con un voltaje más ajustable para que después al llegar a los hogares y pasando por el transformador se les suministre un voltaje de 110, 120 volts de corriente alterna, ¿no? Y así a pesar de las distancias no existe la pérdida de conductores y el voltaje se sigue manteniendo. Los convertidores AC/AC se utilizan bastante en aplicaciones que tienen una gran inercia mecánica o una elevada constante de tiempo térmica. Es decir, se utiliza en situaciones en que la constante de tiempo de la carga es mucho mayor que el periodo de la red de corriente alterna. Destacamos las principales características de un convertidor de corriente alterna. Modular la tensión, frecuencia y fase del sistema eléctrico para controlar el comportamiento de la carga y permitir la regeneración de energía de la carga de la alimentación principal. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.